Ley de diferimiento de créditos que ya ha sido promulgada. Ahora falta el tratamiento de la reglamentación. Y para hablar de este tema, queremos agradecer estos minutos con el ministro de Economía, Óscar Ortiz, a quien ya lo saludamos. Ministro, buenas noches, un gusto de tenerlo acá en Que No Me Pierda. Buenas noches, César, igualmente un gusto en saludarlo. Gracias por acompañarnos, ministros. Tenemos los siguientes cuadros que vamos a esta noche intentar entender qué es esta ley del diferimiento y si definitivamente esto beneficia, no beneficia, a quién puede perjudicar, en fin. Ley de diferimiento de crédito. En su artículo único, la norma señala, se modifica el parágrafo 1 del artículo 1 de la ley número 1294 del 1 de abril de 2020. Ley excepcional de diferimiento de pagos de créditos y reducción temporal del pago de servicios básicos. Precisan que las entidades de intermediación financiera que operan en territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional desde la declaratoria. Bueno, desde la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus al 31 de diciembre de 2020. Es esta ley de un único artículo que especifica justamente en qué consiste esto, ministro. Ahora, la pregunta que se hace la ciudadanía: ¿qué es esta ley de diferimiento de créditos? ¿A quiénes beneficia en primera instancia? Bueno, beneficia a quienes deben a los bancos, muy particularmente a todos aquellos que en este momento están pasando por un momento de dificultades para poder cumplir cabalmente con las cuotas de sus créditos. En muchos casos porque debido pues a la cuarentena que hemos tenido que adoptar, como se lo ha hecho en todo el mundo, para evitar mayores contagios y salvar vidas por el tema de la pandemia del COVID, bueno, han perdido sus ingresos, en algunos casos porque sus negocios han estado cerrados y no han podido vender, en otros casos porque si son, por ejemplo, profesionales independientes, no han podido prestar sus servicios durante varias semanas o meses, y aún hoy continúa la cuarentena dinámica con ciertas limitaciones a las actividades económicas, ya sea porque no se pueden desarrollar en ciertos horarios, por ejemplo, o los fines de semana. Entonces, lo que busca, que promulgó la presidenta esta ley, nosotros hemos venido haciendo diferimiento desde el principio de la pandemia, es darle un respiro, por así decir, un alivio a esas personas que hoy tienen esa dificultad, pero obviamente a partir de enero vamos a trabajar también toda la reglamentación para que se vuelvan a pagar los créditos. No es que se va a acumular todo, se buscará seguramente hacer planes de pago diferidos en el tiempo o aumentando los periodos de los préstamos para que esas cuotas que se han dejado de pagar este año se puedan pagar al final de los créditos contratados. Bueno, habrán varias modalidades que deberemos establecer en el reglamento hasta el próximo lunes cuando termine el mes, porque queremos que a partir del 1 de septiembre tanto las entidades financieras como sus clientes tengan muy claro las condiciones de este diferimiento. Y eso es lo que nosotros queremos consultar con preguntas cortitas, por ejemplo, que nos hace la gente que participa siempre en las redes sociales. A ver, nos preguntan directamente si hay una persona asalariada, si hay una persona que tiene un trabajo y ha solicitado un crédito. Le voy a poner un ejemplo. Para la compra de un departamentito, para la compra de una casa, tiene que pagar su crédito, ha estado pagando su crédito. ¿Estas personas se benefician con el diferimiento de crédito? ¿Les conviene acogerse al diferimiento de crédito, ministro? Bueno, le quiero decir que en Bolivia queremos destacar que hay una gran cultura de pago. Lo que nos dicen las entidades financieras es que hay muchas personas que incluso siendo beneficiadas por los anteriores diferimientos se han acercado a seguir pagando y particularmente entre quienes tienen créditos pequeños. Pero obviamente también pasa con las personas asalariadas. Como le digo, aquí vamos a buscar, en el anterior diferimiento se logró que el 99% de quienes tenían préstamos en el sistema fueron beneficiados por el diferimiento y ese es el espíritu con el cual vamos a trabajar. Hay tres objetivos que deben ser la base de todo: mantener la estabilidad económica, garantizar la solidez del sistema financiero, obviamente darle toda la seguridad a los depositantes, que al final son el origen de los recursos que después permiten hacer los préstamos, y al mismo tiempo entendiendo que hay esta situación absolutamente excepcional que nos ha planteado la pandemia, de que darle ese respiro, porque también a todos nos interesa, al mismo sistema, al país en su conjunto, que las personas pues que tienen un negocio, que tienen un empleo, que han comprado una casa, bueno,
tengan ese respiro hoy y tengan condiciones para, en la medida que se va recuperando la actividad económica, pues poder ir retomando su ritmo normal de actividad económica y así a partir de enero también ir regularizando todas sus cuotas. En el caso de los cuentapropistas, quienes no tienen un empleo seguro, por ejemplo, los conductores de vehículos de servicio público que solicitan un crédito a una entidad financiera para comprar su vehículo, trabajar con él mismo y pagar el crédito, por ejemplo. También los pequeños y medianos productores que se han visto muy afectados por la falta de movimiento, diríamos habitualmente, de la compra de sus artículos, de mercados, etcétera, etcétera. Esos dos ejemplos, ministro, ¿ellos se benefician más que una persona asalariada, por ejemplo? Bueno, yo creo que aquí no es un tema si alguien se beneficia más o menos. Creo que aquí lo que estamos buscando, y eso hay en los distintos rubros, es que tengan este alivio, este respiro, esta facilidad, como queramos llamarla, quienes han sufrido una pérdida de ingresos, ya sea porque, como usted dice, por ejemplo, alguien que se compró un micro y no pudo trabajar durante varias semanas o varios meses, está claro que él ha tenido pues una pérdida de ingresos que le ha ocasionado un desbalance y entonces tiene dificultades para pagar con la normalidad. Entonces, lo que queremos es darle, y eso se ha venido haciendo al principio de la emergencia, este periodo para que él pueda ir normalizando su actividad, recuperando sus ingresos, y al mismo tiempo creemos que todo este periodo de aquí hasta diciembre debe ser también aprovechado para que las entidades financieras y sus clientes puedan sentarse, puedan analizar las condiciones, las nuevas condiciones de la realidad económica de cada cliente del sistema financiero e ir reprogramando estos créditos para que a partir de enero se pueda comenzar a pagar. No significa que se va a pagar acumulado, por ejemplo, todo lo que se dejó de pagar. Se buscará cómo se lo difiere en el tiempo, cómo se lo envía esas cuotas al final, bueno, lo que le sea más conveniente a la persona, porque hay que buscar darles las condiciones para que efectivamente pueda ahorrar ese crédito que contrajo, que creo que es algo que a todos nos interesa, al cliente, al banco y a la economía del país. Ministro, estas preguntas, estos casos particulares de asalariados, de no asalariados, de pequeñas y medianas empresas, en fin, de todos los sectores empresariales, etcétera, etcétera, todas estas preguntas, estas interrogantes, ¿se van a incluir en la reglamentación? Hay varios sectores que han pedido participar de la construcción de la reglamentación de esta ley de diferimiento, ministro. Sí, claro que sí, queremos que las reglas sean claras, que sean lo más simples y concretas posibles, que tanto la entidad financiera como el cliente tengan perfectamente claro y no haya conflictos sobre qué es lo que se puede hacer. De todas maneras, la idea, como le comentaba, era que esto tenga el alcance más amplio posible. En el anterior diferimiento ya habíamos llegado al 99% de los clientes del sistema financiero y aquí se va a buscar seguir trabajando con esa lógica, porque lo que queremos es, hemos tenido esta emergencia que todavía seguimos viviendo, que es primero sanitaria, después se transforma en una crisis económica, pero también vemos que en la medida que se van recuperando las actividades económicas, sabemos que no todos los departamentos tenemos las mismas condiciones sanitarias, también se van recuperando empleos, se van recuperando las condiciones de las personas. Por eso está claro que tenemos que trabajar en lo que queda de este año en seguir impulsando la reapertura de las actividades económicas, la normalización en la medida que se vaya superando el pico o la fase más crítica de la pandemia, y a partir del siguiente año obviamente hay que ir normalizando todo el cumplimiento de las obligaciones económicas que todos tenemos. Ministro, los sectores que han pedido participar de la construcción de esta reglamentación van a poder participar, por ejemplo, choferes, sector de transporte público. Estamos totalmente abiertos a que nos hagan llegar sus sugerencias, sus propuestas. Aquí pequeñas y medianas empresas. Perfecto, tenemos aquí un viceministerio de Servicios Financieros, un ministerio de Desarrollo Productivo y un viceministerio de Pequeña y Mediana Empresa. Por favor, todas las sugerencias, las propuestas, los planteamientos que tengan, que nos los transmitan para que los tomemos en cuenta y los vamos a recibir con la mejor voluntad posible. Algunos especialistas han manifestado que esta ley podría afectar al sistema financiero. ¿Puede afectar al sistema financiero, ministro? Bueno, eso es lo que nosotros no queremos que pase en ningún momento, justamente nuestra responsabilidad y estamos trabajando en ello con todo nuestro compromiso, como decía, garantizar la estabilidad económica del país, asegurando la fortaleza del sistema financiero boliviano, garantizando
la seguridad del ahorrista y al mismo tiempo buscando darle condiciones a quienes han tenido este golpe, este impacto negativo por el cual han perdido ventas, ingresos, en fin, trabajo, de que puedan en estos meses más críticos superar estas dificultades y puedan después normalizar ya su normal cumplimiento de obligaciones económicas, incluso reprogramando los créditos. Quizás en algunos casos habrá que dar más tiempo, quizás hay alguien que tiene menos ingresos, bueno, quizás no pueda pagar la misma cuota, pero con un periodo mayor de tiempo va a poder cumplir con su obligación. Bueno, esto es lo que hay que trabajar con el gobierno, dando las normas necesarias para facilitar este tipo de acuerdos y al mismo tiempo, obviamente, las entidades financieras y sus clientes sentándose a buscar cómo analizar la nueva realidad económica de cada cliente y darle las condiciones para que pueda salir adelante, que es lo que nos interesa a todos para preservar el empleo, el movimiento económico y obviamente sentar las bases de lo que es la recuperación económica del país. ¿Puede afectar la liquidez del sistema financiero, ministro, esta ley? Bueno, seguramente pues en la medida que no se van a pagar cuotas de capital e intereses, habrá una afectación en la posibilidad, en el ritmo de dar nuevos créditos. Nosotros estamos buscando recursos, especialmente externos, para también poder inyectar liquidez al sistema financiero, para ayudar a las transformaciones, para ayudar a nuevos créditos, y es parte de lo que hay que hacer en estas situaciones de crisis, de contracción económica como la que estamos viviendo. Es decir, el gobierno podría apoyar al sistema financiero con alguna normativa, con recursos económicos para que puedan seguir brindando créditos. Ya se han ido emitiendo nuevas normativas del programa de reactivación. Estamos analizando permanentemente, escuchando todas las sugerencias, si hay alguna otra condición que mejorar. Y tenemos los fondos de garantía, el Fondo de Reactivación Económica para inyectar recursos. Obviamente tenemos que captar recursos nuevos, ojalá también recursos del exterior, para poder fortalecer todo este esfuerzo de reactivación, tanto apoyando la reprogramación de los créditos como al mismo tiempo buscando impulsar nuevos créditos, que es lo que necesitamos para la reactivación. Nuevos recursos significa o dependería un tanto de que la Asamblea Legislativa pueda aprobar estos créditos que todavía no han sido aprobados. Eso es fundamental porque tenemos ahí más de 1.500 millones de dólares que aún no han sido viabilizados, pero también porque usted comprenderá, César, que cuando salimos a contactar a quienes deben financiarnos en esta situación de urgencia, necesidad que tenemos, nuevas operaciones de crédito, claro, es difícil ir a pedir más si lo que ya nos han aprobado no se viabiliza en la Asamblea, algo que solo está pasando en nuestro país. No conozco el caso de ninguna otra nación en la cual su Congreso o su Asamblea Legislativa esté bloqueando los créditos internacionales que han llegado para atender esta situación de emergencia producida por la pandemia del COVID. Tengo algunas preguntas sobre los créditos, ministro, pero permítame seguir puntualizando sobre esta ley de diferimiento de créditos. A ver, ¿entra en vigencia desde cuándo? ¿Desde que ha sido promulgada la norma o desde la construcción de la reglamentación, ministro? Bueno, usted sabe que las leyes entran en vigencia que se publican en la Gaceta, eso ha sucedido hoy, pero hay que reglamentar para que se pueda aplicar. Estamos a fin de mes, las siguientes cuotas tendrían que pagarse a partir del 1 de septiembre, bueno, eso es el martes de la próxima semana. Entonces nosotros tenemos el compromiso en el equipo económico del gobierno, están trabajando con todo el equipo técnico del Banco Central, de la AFI, en fin, de las entidades que conforman todo el ámbito regulatorio financiero del país. Esta reglamentación tenemos que tenerla lista hasta el lunes para que a partir del martes 1 de septiembre se pueda comenzar ya a viabilizar justamente el diferimiento. O sea, la reglamentación ya tendría que estar orientada, construida para empezar el martes a aplicar la normativa. Así es, porque el martes es 1 de septiembre, al comenzar un nuevo mes, habría que pagar las cuotas del siguiente mes. Por eso es importante que se tengan claras todas estas condiciones por las cuales se difieren los créditos. Y las personas que tienen créditos en las entidades financieras, ¿cómo se van a beneficiar? Es decir, ¿van a dejar de pagar estos créditos? ¿Van a tener que seguir pagando o lo van a hacer en enero? ¿Cómo interpreta el ciudadano de a pie esta norma? ¿En qué lo beneficia concretamente, ministro? Bueno, como ha sucedido en los anteriores meses, César, las personas que han sido beneficiadas por diferimiento han dejado de pagar las cuotas que tenían para estos meses. Y por lo tanto, eso es lo que va a suceder con esta nueva ley hasta el 31 de diciembre. A partir de enero habría que pagar ya la primera cuota, digamos, del próximo año. Les repito, en ningún momento se va a buscar que
se paguen ni intereses ni capital acumulados, ¿no? Hay que buscar, y ya tenemos un decreto anterior, un desarrollo de cómo se debe hacer. Hay 2 o 3 opciones en las cuales, por ejemplo, estos meses que se ha dejado de pagar se van a diferir o prorratear en las cuotas que restaran de un préstamo, o si no, se puede, por ejemplo, llevar todas estas cuotas hacia el final del periodo de préstamo. Por ejemplo, si usted tenía un préstamo que le faltaban pagar 10 años, bueno, por ahí le van a faltar pagar 10 años, 9 meses. Son todos los temas que nosotros también vamos a incentivar con las normas, que en estos meses que quedan de aquí hasta fin de año puedan ser justamente meses en los cuales las entidades financieras y sus clientes se sienten a acordar esas nuevas condiciones de pago en función de la nueva realidad económica que también tiene el país y cada cliente en particular. Ok, pero van a ser las entidades financieras y con cada caso específico de sus clientes, o sea, cualquier tipo de créditos que tengan con sus clientes, son las entidades financieras que van a tener que solucionar, van a tener que hablar con ellos para ver la mejor forma. La reprogramación a partir del próximo año. El diferimiento se va a dar y obviamente ya tenemos la experiencia de los meses anteriores, se va a dar porque la norma así lo dispone y las personas dejan de pagar esas cuotas. Pero esas cuotas hay que pagarlas en un momento en el futuro. Entonces lo que se va a hacer, para que no se malentienda, que genere confusión, es que hay que reprogramar esos créditos a partir de enero. Por eso le decía, lo que no quiero es que alguien se preocupe y que se van a cobrar los intereses de abril a diciembre juntos. No, lo que se va a hacer es reprogramar eso en el tiempo que quede del crédito o ampliar el periodo del crédito para que esa persona, ese cliente, obviamente tenga las condiciones de pagarlo. Pero esas condiciones las pone la entidad financiera, cada entidad financiera, para sus clientes. A partir de enero, para lo que es el pago al futuro, el diferimiento, obviamente lo que hace es suspender el pago de cuota en lo que queda de este año. ¿Pero qué recomienda usted, como entendido en la materia? La gente que puede pagar su crédito debería seguir pagando su crédito. Aquellas personas que obviamente no tienen los recursos para pagar los créditos se van a acoger este diferimiento. ¿Qué recomienda? Bueno, lo que yo recomiendo es que si uno puede seguir pagando, hay que hacerlo, porque todos sabemos que cuando se nos acumulan las deudas, obviamente nos cuesta más hacerlo después. Pero está claro que vivimos una situación absolutamente excepcional, ocasionada por la pandemia, donde por la necesidad de evitar los contagios se decreta la cuarentena, se decreta el cierre de actividades económicas o se limitan las actividades económicas, y eso obviamente ha llevado a muchas personas a que se vean imposibilitadas de desarrollar su actividad económica normal, ya sea un pequeño negocio, ya sea un servicio que prestan, o un servicio profesional, bueno, cualquier servicio, y eso obviamente ha ocasionado que estas personas pierdan los ingresos durante 3 o 4 meses y que incluso hoy los tenga disminuidos. Entonces hay una situación real que solucionar, las mismas entidades financieras también lo entienden así, y hay que darle más bien condiciones para que ese cliente supere este difícil momento que tiene este año y hacia futuro, a partir de enero próximo año, tengan, bueno, en lo que queda de su crédito, condiciones que le permitan pagarlo. Repito, pero si uno, digamos, no ha perdido su ingreso, por ejemplo, en el caso de los asalariados, bueno, mi recomendación pues sería seguir pagando, porque está claro que es la forma en la cual vamos a estar más cómodos para poder seguir cumpliendo con esas obligaciones. Ministro, esta ley habla de una deuda con un banco, habla de un crédito que otorga el banco, habla de capital, habla de interés, pero no menciona en ningún momento, por ejemplo, el tema de seguros. Porque cuando uno accede a un crédito, hay un... Dice autogravámenes, ¿no, César? Dice autogravámenes ahí, entonces es algo que también la Autoridad de Pensiones y Seguros está trabajando para dejarlo claro. ¿Y esto va a estar incluido dentro de la reglamentación? ¿Es posible? Sí, César, justamente se está haciendo todo el esfuerzo posible para que las reglas estén muy claras. No queremos que haya ninguna controversia ni conflicto entre el cliente y la entidad financiera, y por eso lo mejor es tener una reglamentación que no deje lugar a dudas. Bien, ministro, bueno, son algunos de los temas principales. Vamos a estar atentos a la reglamentación, la construcción de la reglamentación con todos los sectores que han pedido participar. Usted lo acaba de mencionar, el gobierno está abierto, los diferentes ministerios y viceministerios también, para poder trabajar en esta norma que pueda beneficiar y transparentar sobre todo la realidad económica para los diferentes sectores que se van a ver beneficiados o que se han visto afectados con la crisis de la pandemia del COVID-19. A propósito, ministro, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado 2 créditos por un monto aproximado de $700 millones, más de $700 millones. Bajo
¿Bajo qué consigna se pidió esos créditos? ¿Para qué se pidieron esos créditos específicos, ministro? Primero, César, todos creímos que lo habían aprobado, no lo aprobaron, porque el Senado no llegó a aprobarlo, solo lo aprobó la Cámara de Diputados, no la Cámara de Senadores. Usted sabe que una ley solo es válida cuando ha sido aprobada por ambas cámaras. Entonces, lamentablemente, no están aprobados esos créditos. Estos dos primeros créditos, uno del BID y otro del Banco Mundial, uno 450 millones de dólares, el otro 250, suman un poco más de 700. Bueno, hay unas cifras ahí para redondear. Aquí estos créditos son para que el Estado, el gobierno nacional, pueda recuperar lo que invirtió en el bono familia, la canasta familia, el bono universal, financiar parte de la renta dignidad con la bajada de los ingresos por la venta de gas al exterior. Ya lo que se recauda por el IDH no alcanza para pagar la renta dignidad, y al mismo tiempo recuperar los subsidios al consumo de energía eléctrica domiciliaria. Bueno, esos son los objetos de estos dos préstamos. O sea, eso se especifica, pero al momento de enviar la solicitud de la aprobación de estos créditos, se envía esa información a la Asamblea Legislativa, es decir, necesitamos esos recursos para esto, para aquello, para lo que usted me acaba de mencionar. ¿Eso saben la Comisión Económica de la Cámara de Diputados? ¿Saben los diputados? ¿Saben los senadores? ¿Están enterados de aquello? Sí, César, porque así como cuando usted va al banco y dice quiero comprarme un auto, dice en el contrato de crédito que le están prestando para comprarse un auto, cuando nosotros vamos al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo también se pone para qué es el crédito, y ellos obviamente tienen el contrato de crédito. Bien. Nosotros lo que hemos planteado, César, es que nos sentemos en una mesa, vemos todos los créditos. Afortunadamente esto tiene solución si hay voluntad política. Hay otros créditos que no tienen este objeto específico, que están orientados a un apoyo al presupuestario, al Tesoro General de la Nación para enfrentar las condiciones de la pandemia, y que nos permitirían pagar un nuevo bono. Y además, esos créditos, por ejemplo, uno de la CAF por 350 millones de dólares, un financiamiento del FMI por 227, hay otro que está en trámite de la cooperación francesa por más de 120 millones de dólares, son suficientes para pagar un nuevo bono. Entonces creo que aquí es un tema de despolitizar esto, sentarnos en una mesa, revisar lo que dice cada contrato de crédito, y estoy seguro que si hay la voluntad de ayudar a las familias bolivianas, de comprometernos para que en este próximo mes de septiembre haya este nuevo bono, obviamente lo podríamos hacer muy rápidamente. Ayer la presidenta de la Comisión Económica de la Cámara de Diputados, la diputada Otilia Choque, nos decía que se habían aprobado estos más de 700 millones en la Cámara de Diputados, pero que ya tenían un destino y que esos recursos alcanzaban para pagar el bono del hambre, por ejemplo. ¿Qué de cierto hay en esto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? El monto sí alcanza, lo que pasa es que esos créditos tú no los puedes utilizar porque tienen otro objeto, pero en la Cámara de Diputados tienen los otros créditos que le mencionaba, por ejemplo, el de la Corporación Andina de Fomento, el del FMI, les va a llegar, si no llegó ya, el de la Corporación Francesa, y también sería un monto suficiente para poder pagar este nuevo bono. Y estos créditos, a diferencia de los primeros, tienen en el objeto del contrato la posibilidad de apoyar al Tesoro General de la Nación, a la ejecución presupuestaria, y eso nos permitiría utilizar parte de esos recursos en pagar un nuevo bono. Y la solicitud de este crédito de la CAF, por ejemplo, usted nos acaba de mencionar que hay dos créditos, uno de la CAF y del Fondo Monetario, y uno más todavía, que serían recursos suficientes para poder paliar todas estas necesidades. Cuando se solicita un crédito de la CAF también le pregunta y dice, ¿para qué quiere? Bueno, en este caso, el crédito es lo que se llama apoyo presupuestario. ¿Qué significa esto, César? Que por un lado han bajado nuestros ingresos, porque así como las personas pierden las ventas, obviamente cuando no hay ventas, el Estado no recauda impuestos. Bueno, han bajado nuestros ingresos, han bajado muchísimo, estamos en una situación complicada, y eso ha incrementado la diferencia con nuestros gastos, que no bajan porque muchos son fijos, como salarios, jubilaciones, aporte de la seguridad social, y otros que han aumentado porque se ha apoyado la salud y obviamente se han dado los bonos anteriores. Bueno, entonces justamente la CAF nos ha prestado para poder solucionar estas necesidades que tenemos producto de la pandemia, y que ha ocasionado, por un lado, esta disminución de ingresos, y por otro lado, esta necesidad de atender la salud, pero también de apoyar a las familias bolivianas. Te quiero decir que pocas veces en el país se ha obtenido un monto tan importante en tan corto periodo de tiempo como 1.500 millones de dólares, y se lo ha logrado porque se ha demostrado una administración transparente de la ayuda a las familias.
hoy ya pasamos los 12 millones de pagos de bonos realizados durante este periodo de la pandemia en el país, entre la canasta familia, el bono familia, el bono universal y la renta dignidad. Esto muestra realmente una transparencia muy grande, porque esta ayuda se la ha dado directamente a cada ciudadano, a cada ciudadana, y ha sido cada persona la que le ha administrado este recurso. Nadie le ha ido a comprar por ello, o sea, una bolsa de fideo o cualquier otra cosa, donde muchas veces incluso hay sobreprecios. No, aquí la presidenta Yanine Áñez pidió que se lo haga de la forma más transparente, y esta capacidad que se logró de canalizar esos recursos a las familias directamente es lo que ha permitido obtener todo este financiamiento de los organismos multilaterales en tan corto periodo de tiempo. Se habla de un crédito del Fondo Monetario Internacional que sería condicionado al tipo de cambio del dólar, ministro. No es verdad, no es cierto, no sabemos cómo más decirlo. Hemos conseguido incluso una carta oficial del Fondo Monetario Internacional donde claramente indica que esto no es un préstamo, es un financiamiento. ¿Qué significa? Bolivia es socia de este organismo, del FMI. Nos han devuelto nuestro aporte por un periodo de 5 años para que nosotros lo usemos en este periodo de emergencia. Y eso no está sujeto a ninguna condición, no tiene nada que ver con el tipo de cambio. Este no es un crédito, es un financiamiento, es del Fondo Monetario Internacional. Es un financiamiento por el cual nos devuelven temporalmente, se llama la cuota, que es como si usted fuera socio de la empresa de la cual es socio, le devuelve lo que usted aportó de capital, por así llamarlo. Bueno, eso está haciendo el fondo, lo está haciendo con más de 70 países, y como les mencionaba, es una operación para paliar esta situación de emergencia que no está sujeta a ninguna condición en particular, es simplemente que utilicemos bien estos recursos en enfrentar la emergencia provocada por la pandemia, la necesidad de la familia, el apoyo a la salud y obviamente la asistencia social. Ministro, usted convocaba a la Asamblea Legislativa Plurinacional a trabajar en este tema de los créditos, a trabajar conjuntamente para viabilizar estos créditos que se necesitan en este momento de crisis en el país. ¿Qué respuesta ha recibido? Bueno, estamos todavía pendientes de que se pueda confirmar una reunión. La presidenta Yanine Áñez justamente me ha dado el encargo de viabilizar el pago de estos bonos. Ella tiene este compromiso para que se pueda ayudar a las familias bolivianas en el plazo más corto posible, y de nuestra parte hay toda la voluntad, la predisposición de brindar toda la información que sea requerida por la Asamblea. Le quiero comentar, yo, como usted sabe y el país conoce, fui los 5 años antes senador, prácticamente nunca fueron los ministros del anterior gobierno a explicar los créditos a la Asamblea. Nosotros hemos ido en todas las ocasiones y obviamente en estas circunstancias estamos dispuestos a brindar todas las informaciones que sean necesarias, mostrar todos los documentos, aunque los tienen ahí, pero si hay que analizarlos conjuntamente uno por uno, bueno, estamos dispuestos a hacer ese trabajo para que se puedan liberar estos recursos y así podamos garantizar este apoyo, esta ayuda a las familias bolivianas. Bien, ministro, hay mucha gente que nos está escribiendo en nuestras redes sociales y nos siguen consultando. La necesidad o no de acogerse a esta ley de diferimiento de créditos. Si hay personas que tienen la posibilidad de pagar, usted decía que es mejor pagar los créditos, si uno puede hacerlo, es mejor pagar los créditos. A nadie le gusta tener deudas, es verdad, pero hay gente que no puede hacerlo. Pero usted recomendaba, y hay que hacer énfasis en esto, ministro, de que si uno puede pagar los créditos es mejor que los pague. Pero además le quiero decir, César, que nos daban las estadísticas y cientos de miles de personas pagaron voluntariamente en los meses anteriores, y le quiero decir que muchas de ellas de préstamos pequeños. Hay una cultura de pago en el país. Nuestros pequeños y medianos empresarios, en la medida que pueden, siempre han cumplido con sus compromisos. Entendemos que hay personas que obviamente han tenido que cerrar su negocio meses, o no había transporte y obviamente el dueño de ese vehículo de transporte tampoco tenía ingresos. Bueno, hay circunstancias que todos las conocemos, que han estado fuera de la voluntad de cada persona, y por lo tanto lo que se busca es darle esas condiciones para que pueda superar este difícil momento y regularizar después su actividad económica. Esta ley entonces debería beneficiar solo a aquellas personas o aquellos microempresarios, pequeños empresarios o cuentapropistas que se han visto afectados por no poder seguir trabajando, por no poder generar ingresos. Esta ley beneficiaría y sería directamente para todas aquellas personas que se han visto afectadas. Ministro, entonces. Bueno, los diferimientos que venimos desarrollando desde el inicio de la emergencia, algunos por decreto, otros por ley,
tiene por objetivo ayudar a las personas que tienen dificultades. Ahora, obviamente es difícil diferenciar estrictamente quién realmente puede y quién no puede. Muchas veces se cae en categorías generales. Pero como le mencionaba, incluso en los hechos hemos visto que hay muchas personas que han seguido voluntariamente pagando sus créditos, y eso muestra también esa cultura de pago que tenemos en la sociedad boliviana, que es muy importante para nuestra economía. Bien, ministro, hay algunas normas, antes de despedirlo, ministro, hay algunas leyes que han sido sancionadas, digamos, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que desde la Asamblea le han pedido a la presidenta Yanine Áñez y al gobierno que puedan promulgarlas. ¿Van a promulgar estas normas que han sido sancionadas en la Asamblea, ministro? Bueno, se analiza una por una, César. Obviamente la presidenta y el equipo del Ejecutivo tienen que analizar la promulgación de estas leyes. Cuando la presidenta no está de acuerdo, la observa la ley. Por ejemplo, hoy yo informaba que se ha observado la ley del bono hambre, porque es como si no hubieran dado un cheque sin fondo. O sea, aprueban un bono, pero no aprueban los créditos que son necesarios para poder pagar ese bono. Bueno, yo creo que eso obviamente no es lo que se debe hacer con el respeto que se merece el pueblo boliviano, esas familias que necesitan esta ayuda y este apoyo en estas circunstancias tan difíciles que nos ha ocasionado esta pandemia. Para eso se necesita dialogar seguramente con la Asamblea Legislativa, con su presidente, para poder canalizar de alguna forma y que esto pueda beneficiar sobre todo a la ciudadanía. De nuestra parte hay toda la voluntad, César, y también yo quiero llamar la atención a los asambleístas del MAS. No conozco otro país que tenga esta situación, en la cual, en esta situación tan difícil que ha ocasionado la pandemia en todo el mundo, en cada país, habiendo recibido créditos para enfrentar esta situación de emergencia, de crisis sanitaria, de recesión económica, se bloqueen los créditos que son para poder enfrentar justamente todas estas dificultades. Espero que se cambie de actitud, porque eso es lo que demanda y necesita nuestro pueblo boliviano. Ministro, un tema no menos importante, hoy se han reunido algunas autoridades, la alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz ha llegado hasta la sede de gobierno para poder encontrar mayor información sobre una posible reducción de los recursos para el POA del siguiente año, que ha sido rechazado, por supuesto. ¿Qué nos puede informar de esto? Mire, nosotros le hemos informado con la mayor transparencia posible. Primero, toda la tema que tenemos este año, como le decía, por un lado ya había un déficit programado de alrededor de 20.000 millones de bolivianos que venía de los últimos 5 años, se venía repitiendo, y por otro lado obviamente se han caído los ingresos y han aumentado las necesidades para enfrentar la pandemia. Entonces lo que ha habido obviamente es una situación de mucha dificultad para el gobierno nacional. Le hemos explicado también a los municipios que no es que se está recortando recursos para el próximo año, sino que le hemos mostrado los datos. Obviamente el próximo año nuestro país y el mundo no va a estar todavía plenamente recuperado. Por ejemplo, el presupuesto general de la Nación de este año 2020, el año pasado se lo proyectó con un precio del petróleo superior a los $50. Todos sabemos que llegó a 0 y hasta negativo algunos días. Hoy está alrededor de 40. Entonces, obviamente, un presupuesto, como dice su nombre, es algo que uno presupone que va a suceder, pero no puede asegurar. También le explicamos que nosotros prevemos que algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto a las utilidades del próximo año, va a ser mucho menor, porque está claro que las empresas este año, muchas no van a tener utilidades, otras van a tener pérdidas, y va a bajar ese ingreso. Como los municipios reciben el 20% de los ingresos tributarios, no es que se le está recortando, sino que las previsiones indican que van a haber menores ingresos. Eso no significa, César, que de parte del gobierno nacional haya toda la voluntad de seguir buscando soluciones. Tenemos dificultades porque obviamente el mismo Tesoro General de la Nación tiene sus propios problemas por la baja de ingresos, el incremento de gastos y el aumento del déficit. Entonces tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros hemos tenido, creo, una muy buena reunión. Sobre todo se ha actuado con total transparencia, dándole toda la información necesaria. Ahora también entiendo de que las autoridades que se han reunido con ustedes han hecho algunas propuestas para que de alguna forma puedan trabajar conjuntamente. Bueno, y la hemos recibido realmente con la mejor voluntad. Creo que es lo que hay que hacer. Al final,
los ciudadanos son los mismos, lo que tenemos que trabajar de forma conjunta son los 3 niveles del Estado, los municipios, las gobernaciones, el gobierno nacional, y de nuestra parte toda esa convicción y esa visión. Ministro, queremos agradecerle estos minutos, ha sido usted muy gentil por responder a nuestras consultas, que en realidad son la preocupación de toda la ciudadanía. Vamos a estar atentos a la construcción y al trabajo de la reglamentación de esta ley de diferimiento de pago de créditos hasta los próximos días, antes de comenzar el mes de septiembre. Ha sido muy amable, ministro, muchas gracias. Buenas noches, yo soy el agradecido con usted, César. Saludos al país. Gracias, ministro Óscar Ortiz, ministro de Economía, conversando con nosotros aquí en Que No Me Pierda.